Llevo casi 3 años viviendo en Praga, en la República Checa, y después de todo este camino recorrido hasta aquí, de vez en cuando me paro a pensar en las diferencias que hay entre España, de donde vengo, y Chequia. En algunas cosas es cierto que España es mejor que Chequia, comparativamente hablando, y en otras Chequia pues supera a España. Es cierto también que en algunos aspectos todo depende de lo que cada persona busque. En este vídeo me gustaría compartir con vosotros mi experiencia personal, en qué puntos me parece que Chequia gana y en qué otros gana España. Entonces lo que voy a hacer en este vídeo es hablar de diferentes puntos y decir para ese punto cuál es para mí mejor país, si Chequia o España. Vamos a tratar diversos aspectos como seguridad, trabajo, clima, comida, etc. Eso sí, antes de empezar, recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales, tanto en TikTok como en Instagram, donde subo contenido sobre la República Checa a diario. Y además, si estás interesado en venir a vivir aquí, puedes escribirme un correo a través de mi email alexncz97@gmail.com y agendar una consultoría personalizada conmigo donde trataremos tu caso particular. Y ahora sí, comenzamos. El primer punto del que vamos a empezar hablando es del tema comida. Y es cierto que en este punto, prácticamente sin que entremos a debate, es claro favorito España, ya que España tiene una grandísima variedad de platos, una grandísima variedad de comida. La ubicación geográfica ayuda muchísimo. Es un país dentro de Europa pues, relativamente grande, con muchos climas diferentes dentro del mismo país, y de punta a punta pues la distancia es enorme. Tienes desde las Islas Canarias, que están al lado de África, hasta Barcelona, que desde Canarias a Barcelona no sé exactamente cuántos kilómetros hay, pero debe de haber fácilmente 2000 kilómetros, no sé si incluso más. Y esto te permite tener un poquito de todo. Tienes los plátanos de Canarias, por ejemplo, que son únicos y espectaculares, pero también tienes un marisco en Galicia buenísimo, o en la zona de Cádiz y Huelva espectacular. Si te vas dentro de España, la carne es impresionante. Tenemos el jamón, tenemos el aceite de oliva, que bueno, para mí el mejor es el de España. Dependiendo del país donde veas esto, pues puede que digas Italia, Grecia, pero bueno, yo como español tengo que decir que el aceite de oliva de España es el mejor, eso es así. Y sin embargo, en el tema comida, aquí en República Checa, sí es verdad que es más limitado. La mayoría de platos son platos de carne, patata, ensalada, en general un poco pesados. También se estiran mucho las sopas, pero en definitiva la variedad que tienes es más limitada. Si vas al supermercado puedes encontrar algo de pescado, pero por ejemplo no es tan frecuente ver pescaderías dentro del propio supermercado como en España sí es muy habitual. En casi todos tienen una sección de pescadería que suele ser enorme, con mucha variedad y pescado fresco. Al final Chequia no cuenta con mar, no tiene océano, por lo tanto está limitado en ese aspecto, y todo el pescado lo tienen que importar, excepto aquellos que vengan de río. Eso sí, puedes encontrar cosas tipo salmón, que bueno, la mayoría pues viene de Noruega y suele estar más o menos fresco y muy rico, pero comparativamente hablando España gana por goleada. Ahora vamos a hablar del transporte. Es cierto que estoy llevando un orden un poco caótico, pero bueno, en cuanto a transporte habría que analizar dos puntos diferentes. Por un lado tenemos el transporte urbano de la propia ciudad, en mi caso Praga, que tengo que decir que me gusta mucho lo bien que funciona y lo simple que es, ya que aquí en Praga únicamente necesitas un ticket para todo el transporte. Esto suponiendo que no tengas el abono, tú simplemente compras tu ticket, que lo puedes comprar o a través de la aplicación, y es con Apple Pay o Google Pay, lo compras al momento y ya lo tienes directamente en la aplicación. Lo puedes activar cuando quieras, o si no tienes las máquinas del metro donde lo puedes comprar. Dentro del propio tranvía o autobús también tienes una máquina que es súper simple. Tienes tu pantallita con los tipos de ticket, lo eliges y pagas con contactless y listo. No tienes que hablar con el conductor, no tienes que esperar colas de gente entrando, como pasa por ejemplo en Sevilla, de donde yo vengo, que es un poco más caótico. Luego los bonos son muy económicos y de igual manera funcionan muy bien. Lo compras por la aplicación, lo activas y ya tienes un código QR que te dura el tiempo que dure el bono, ya sea un mes, 3 meses o un año. En el caso de España, voy a hablar de mi ciudad, de Sevilla, porque sé que en Madrid y en Barcelona funciona un poco distinto, pero no he experimentado el transporte en esa ciudad. En Sevilla solo tenemos una línea de metro, tranvía tenemos una línea que prácticamente no utiliza casi nadie, y luego casi todo funciona con autobuses.
pero todo lleva como tickets diferentes. Comprarlo por internet es imposible, o sea, no puedes comprar un ticket online en Sevilla, lo tienes que comprar sí o sí físicamente, y eso me parece un poco tedioso. Funciona el sistema con un bonobús que tú tienes que ir recargando, a no ser que compres el pase anual, que también es bastante más caro que en Praga. Y el ticket individual es más caro también, cuesta 1,40 €, aquí es 1,20 € el ticket básico. Y una cosa que no me gusta en Sevilla es que cuando tú recargas, por ejemplo, la tarjeta de transporte, le añades 10, 15, 20 euros. Si lo haces a través de internet tienes que esperar un día para que te llegue la recarga, lo cual me parece un sinsentido. Y aquí es automático, lo compras y ya lo tienes. Y en el tema de puntualidad, aquí en horas puntas es cierto que puede haber pequeños retrasos, pero en general el transporte funciona bastante bien. Hay mucha frecuencia de metros, de tranvías y de todo. Puedes llegar a cualquier lado de la ciudad prácticamente sin tener que andar más de 5 minutos para encontrar una parada de autobús o tranvía con la que puedes llegar a tu destino final. Por lo tanto, en ese aspecto funciona muy bien aquí. Luego, si hablamos de transporte a nivel de país, España tiene una ventaja que Chequia no tiene, y es que España cuenta con transporte de alta velocidad. Además, ahora que hay más operadoras porque han entrado empresas internacionales, es más económico comprar los tickets. Si hubiésemos hablado hace 3 años, la cosa sería diferente porque solo había una empresa de trenes y era bastante cara. Pero hoy en día es económico coger trenes de alta velocidad y puedes llegar a casi cualquier lado. Pero luego, quitando los trenes de alta velocidad a ciudades clave, lo que es el transporte a otras ciudades más pequeñas, sí es cierto que en España veo como cierto retraso. Hay muchas ciudades que no cuentan con estación de tren, y aquí es cierto que puedes llegar prácticamente a cualquier ciudad en tren, aunque sea una ciudad muy pequeñita. A ver, si es una ciudad de 50 habitantes o un pueblo de 50 habitantes no, pero ciudades pequeñas de incluso 1000 habitantes, muchas de ellas cuentan con parada de tren y es muy económico. De hecho, desde Praga tú puedes ir a ciudades que están como a 40-45 minutos en tren, y si tienes el bono de transporte te cuesta como 1,20 €, 1,60 €, es súper económico y hay mucho tránsito de trenes. Por lo tanto, en el tema transporte tengo que dar ligeramente ganadora a República Checa. Cierto es que no puedo comparar el transporte urbano de Madrid o Barcelona con Praga, porque yo no he estado en esas ciudades. Bueno, en Madrid estuve, pero hace 15 años, así que no lo cuento. Si vosotros estáis viendo esto desde Madrid o Barcelona, dejadme en los comentarios cómo funciona en el caso de estas ciudades. Pero en mi caso, yo que vengo de Sevilla, tengo que decir que en Praga funciona bastante mejor el transporte. Ahora vamos al tema del clima. Y en el clima, de nuevo, España gana por goleada porque tenemos mucha más versatilidad de clima, pero en general tenemos más horas de sol y eso se nota. Tenemos menos días de lluvia, quizá en la zona de Galicia sí llueve con más frecuencia, pero en términos generales el clima en España es bastante agradable, y a no ser que vivas en puntos concretos dentro de España donde puede hacer más frío en invierno, la realidad es que tenemos mucho más calor, un clima mucho más agradable que invita a pasar más tiempo en la calle, y sobre todo las horas de luz. Las horas de luz en España son mucho más que aquí en general. En verano sí es cierto que en Chequia, por ejemplo, amanece como a las 4, 4 y media de la mañana y tienes sol hasta las 9 y media de la noche, pero en general en el promedio de todo el año aquí hay mucha más oscuridad. En invierno se puede hacer un poco duro, que a las 4 sea de noche, amanece a las 8, entonces apenas ves el sol durante el día, sobre todo si estás trabajando o estudiando. Y en España sí es verdad que en ese aspecto el clima mucho mejor, además de que tienes mucha más variedad. Te puedes ir a lugares como las Islas Canarias y tienes un clima espectacular todo el año. Por lo tanto, en clima, España gana. Punto para España. Vamos ahora con el tema salarios. Salarios, en general, diría que si comparásemos hace unos años, ganaría España, probablemente, no por mucho, pero por desgracia los salarios en España llevan estancados bastantes años, casi 15 años, desde la crisis del 2008, apenas han subido los salarios, y aquí sí es verdad que están subiendo. Y a día de hoy diría que el tema salarial es bastante parecido, Chequia y España. Quizá en ciudades pequeñitas de Chequia sí puede estar un poco por debajo de España, pero en promedio los salarios son muy parecidos, y aquí en Praga, si comparo con Madrid, quizás sean ligeramente superiores en Madrid, pero muy parecidos. Por lo tanto, en este aspecto tengo que decir que probablemente no hay un ganador claro, diría que están más o menos a la par. Por lo tanto, aquí punto para ambos países. Vamos al tema naturaleza. Y aquí
Es complicado porque, de nuevo, como España es un país muy grande, depende de dónde vivas. Es cierto que quizás sí puedas estar más en contacto con la naturaleza. En mi caso, yo que vengo de Sevilla, aquí tengo que comparar con mi ciudad. Mi ciudad es mucho más seca, tienes árboles por las calles y eso, pero lo que es naturaleza como tal, hay mucha menos. Y aquí es cierto que en Praga es una locura. O sea, sobre todo en esta época del año, primavera, verano, está todo verde, está toda la ciudad llena de parques en las cuales andas 5 minutos y parece que has salido de la ciudad, parece que estás en el campo y no, estás dentro de la ciudad. Yo tengo un parque a 5 o 10 minutos andando de mi casa, donde he grabado algunos de los últimos vídeos que he publicado, y es que realmente es como que te evades de la realidad, estás como en un mundo completamente diferente y me encanta ese contacto con la naturaleza. Y en el momento que tú sales un poquito de Praga o de cualquier ciudad de Chequia, la cantidad de naturaleza que tienes es impresionante. Entonces, si yo comparo al menos con el sur de España, que sí es cierto que el clima es un poco más árido, la naturaleza en Chequia gana. No puedo comparar con el norte de España porque no he estado en el norte de España y quizá allí sí sea más frondoso el tema de los bosques y demás. Pero desde mi punto de vista, la naturaleza en Chequia gana. Punto para Chequia. Y aquí voy a añadir un plot final o un plot adicional con respecto al tema de naturaleza, y es que en lo que sí gana España, y aquí no puedo hacer ni siquiera una comparativa, es en el tema de playas. Y es cierto que en Chequia, al no tener costa, pues no hay playa, tienes como playas artificiales. Creo que hay una en Praga que se llama como Slutelasne o algo así, no he estado nunca, pero no hay playas reales como tal, no hay mar, por lo tanto ahí el punto se lo tiene que llevar España directamente, no hay ni siquiera nada que debatir. O sea, si quieres playa, si quieres tirarte al sol, tomar el sol, chiringuito, pegarte un baño, en ese aspecto España gana. En cuanto al tema viajes, aquí es complicado también porque, si bien es cierto que como España es más grande y tienes más versatilidad de climas y más versatilidad de cosas que ver dentro de un mismo país, si tú quieres hacer viajes dentro del país, ahí quizá ganaría España, porque tienes más opciones dentro del mismo país y Chequia es más pequeño. Pero, por ejemplo, a mí que me gusta visitar lugares diferentes, culturas diferentes, donde el idioma es distinto, la comida es distinta, la gente piensa de manera distinta y demás, la versatilidad que te da Chequia no te la da España. Yo aquí me levanto un sábado por la mañana y digo, me apetece ir a Alemania o me apetece ir a Austria. Cojo, me meto en la aplicación para comprar transporte, puede ser Omnio, puede ser Idos, depende del tipo de transporte que vayas a comprar, y es que por 13 euros te vas a Austria, te levantas a las 7 de la mañana y a las 12 del mediodía estás en Austria ya, o en Alemania estás en 2 horas, en Polonia en 4 horas, en Hungría en 6 horas, todo esto transporte terrestre estoy hablando, y puedes ir con trenes, con autobuses súper baratos, 15 euros, 20 euros, 25 euros, te vas a Berlín, a Múnich, a Salzburgo, Viena, a Wrocław, a Cracovia, tienes multitud de opciones. Entonces, esa versatilidad a la hora de viajar que te da Chequia no te la da España, porque, por ejemplo, si tú eres de Madrid y quieres salir de España por tierra, puedes ir o a Portugal y mínimo van a ser como 5 horas, mínimo, y probablemente no sea tan barato. Si te vas para el norte, Francia, que puede ser a lo mejor 7, 8 horas a la frontera, y al sur ya ni te cuento, o sea, tendrías que coger o avión o ir por tierra hasta Algeciras, coger un ferry a Marruecos, muchísimas horas, vas a tener que tirar de avión casi seguro. Entonces, esa versatilidad de viajes que te da aquí, el poder cambiar de cultura en un rango de 10 horas por tierra, puedes estar en muchísimos países diferentes, es una locura, y si tienes coche, las opciones que te da es increíble. Punto en tema viajes para Chequia. Luego, si hablamos en el tema de la gente, y aquí no voy a entrar en el tema de amistades, sino en cómo de cálida es la gente que no conoces, o el empezar a entablar una conversación con alguien extraño de la calle, de un supermercado, de una tienda. Aquí tengo que decir que sí es cierto que en España la ventaja que tenemos es que somos personas muy cercanas. Esto creo que se asemeja también a Latinoamérica, y cuando tú estás en cualquier lado y le preguntas a alguien, la gente de primera va a intentar tratarte lo mejor posible, con una sonrisa en la cara, o incluso, no sé, yo recuerdo cuando fui a España en diciembre, que estaba en la cola del supermercado, tenía una mujer de 70 años delante mía, se giró y empezó a contarme su vida, de su hija, tal. Yo no la conocía de nada, pero es cierto que eso aquí no pasa, y aquí son un poco más fríos, más distantes,
De hecho, ellos mismos te reconocen que les gusta tener como su espacio personal y que, por ejemplo, cuando están en una tienda esperando para pagar, les resulta raro que alguien les empiece a hablar en la cola que no conocen. Es como, vale, ok, no me cuentes tu vida. Depende de la persona, evidentemente, pero en términos generales esa cercanía, esa facilidad incluso para hacer nuevos amigos que hay en España, aquí es mucho más complejo, perdón. Y en España es cierto que a poco que hables 4 palabras en español, la gente va a decir, ah, bueno, ya eres mi amigo. Eso a veces se echa un poco de menos cuando vienes del sur y te mudas al centro de Europa o al norte, que es más complejo notar esa cercanía o que se te abran contigo. A veces sí, pueden tratar de forma cordial, de forma educada, pero sí que notas esa barrera, esa distancia que no se termina de cerrar entre un checo y un extranjero. Esto, dejadme en los comentarios cuál es vuestra opinión para aquellos que hayan viajado aquí, a lo mejor simplemente en mi perspectiva, pero al menos para mí la gente en España sí es más cálida, más cercana y te trata de una forma más amistosa, digamos, aunque no te conozca de nada. En este caso, punto para España. Luego vamos a hablar de la calidad de vida. En calidad de vida es cierto que depende mucho de la perspectiva de cada persona. Una persona cuando viaja o se muda a otro país, quizá busca cosas diferentes. Yo aquí lo que quiero hacer es un balance de lo que es tema trabajo, tiempo libre, opciones de ocio, un poco un global de todo, dejando factores que no dependen del país, digamos, porque por ejemplo el tema del clima, por mucho que quieras, el clima de España es el de España y el de Chequia es el de Chequia, no lo puedes modificar. Pero por ejemplo, aquí si hacemos un balance de trabajo, tiempo libre, vida personal, lo que es en conjunto, creo que Chequia sí que gana el hecho de que tú aquí empieces a trabajar por la mañana, termines a mediodía, al principio de la tarde, sobre las 4:30, 5:30, y luego tenga toda la tarde libre para ti, los fines de semana mayormente libre, o incluso si trabajas en tienda, lo normal es que tengas una sola jornada, no sea una jornada partida como pasa en España. Te da un mejor balance de poder disfrutar del tiempo libre que tienes. Y en España veo a mucha gente que trabaja en tema hostelería, en comercio, que apenas tiene vida, porque sí, tú entras a trabajar por la mañana, a mediodía descansas, lo cual es muy común en España, que a la 1:30 o así cierren las tiendas, pero luego se te quedan ahí como 3 horas libres, en las que, ¿qué haces en esas 3 horas? Vuelves a casa, preparas la comida, descansas y vuelves a trabajar. Entonces como que no desconectas. Si vives lejos de tu lugar de trabajo, te tienes que quedar allí esperando esas 3 horas en las cuales no estás cobrando porque no estás trabajando, pero tampoco puedes hacer nada y al final terminas de trabajar a las 9 de la noche, por lo tanto has perdido todo el día y durante la semana no tienes tiempo para disfrutar. Y aquí sí que se nota ese balance de entro a trabajar, termino de trabajar y tengo mi tiempo para hacer mis cosas, para quedar con amigos, ir a tomarme una cerveza, ir al supermercado, descansar en casa, ver una serie, ver una película y luego eso, el tener en la mayoría de trabajos los fines de semana libres o tus 2 días libres para viajar, para ir a la naturaleza, para desconectar. Por ejemplo, en verano mi hermana vino de visita por primera vez aquí. De hecho era la primera vez que venía a Centro Europa de visita y dijo que notaba como paz, como que la gente que había en la calle se le notaba como más sosegada, más tranquila, más relajada. Y yo creo que es por eso, por el balance que tienes entre trabajo y tiempo libre. Hay como menos estrés, yo eso sí lo noto. En España a la gente le gusta mucho estar en la calle, salir a tomar cervezas, tal y cual, pero es diferente. O sea, sí es cierto que el compaginar tiempo libre con trabajo es, en términos generales, peor en España. Quizá en ciertos empleos como informática, este tipo de sectores, sí puedes encontrar un mejor balance, pero en términos generales creo que el balance de vida, la calidad de vida en Chequia es superior. Luego hay gente que sí es cierto que prefiere mudarse a lugares, por ejemplo, del sur, por el tema de que le gusta más el clima, la comida, la cercanía de la gente, y no le importa quizá que el horario de trabajo sea peor o tengan menos tiempo libre, porque sí que le gusta que el tiempo de ocio lo pueda disfrutar en la calle o yendo a la playa. Esto ya depende de cada persona. Yo no soy una persona tan de playa, entonces en mi caso me da un poco más igual, pero entiendo que hay gente que sí que necesita esa vida en la calle, ese ocio y estar más en contacto con el sol. Pero para mí, punto en cuanto a calidad de vida para Chequia. En cuanto al coste de vida, que es otro punto interesante, aquí es cierto que
Igual, España y Chequia están más o menos parecidas, como comentaba con el tema de los salarios, pero sí creo que en términos generales el coste de vida en Chequia es un poco más económico que en España. Hay que hacer una excepción en puntos concretos. Por ejemplo, la vivienda aquí es más cara en términos generales. Si comparamos con Madrid y con Barcelona quizás no, pero Praga en relación al sueldo es una ciudad cara para pagar el tema vivienda. Pero luego el supermercado sí es cierto que a mí me parecen más baratos, y además que estuve en invierno en España, comparativamente me parece más económico el supermercado en la República Checa que en España. Y aquí puedes encontrar ciertos productos a precios que en España es casi imposible. Por ejemplo, tú puedes ir aquí al Penny y comprar fiambre tipo, no sé, pavo y cosas así por 60 céntimos, 70 céntimos, 80 céntimos, o 100 gramos de queso igual por 60, 70 céntimos lo puedes encontrar a veces en el Penny, 80 céntimos. La leche, el último bote de leche que yo compré, lo compré por 11 coronas, que son como 55, 58 céntimos. En España es imposible encontrar ese precio. Luego sí es cierto que hay cosas puntuales aquí en el supermercado que pueden costar un poquito más caras, pero en términos generales es más económico en Chequia. Igual la carne, aunque la calidad no es la misma, creo que la calidad de la carne en España es mejor. Aquí es más económico, y luego si comparamos productos locales como pueden ser, no sé, ciertas frutas, el aceite de oliva que evidentemente es importado, pues sí, ahí España es un poco más económica. Pero haciendo un global de lo que es el coste de vida del supermercado, Chequia es más barato. El tema de transporte para viajar tanto a otras ciudades dentro de Praga o moverte a países de alrededor en autobús y en tren, también me parece que es más económico en la República Checa. E incluso el salir a comer a la calle, siempre hay muchas opciones donde puedes ir, pues sí, en Vinohrady, en Praga 2, Praga 1, restaurantes más turísticos y tal, vale, sí, esos son más caros. Pero igual, en términos promedio, si tú vas a un restaurante de barrio aquí, puedes comer y beber bien, o sea, de salir lleno, por 10 euros, medio litro de cerveza, un buen plato, 9, 10 euros, sin ningún problema. Y si te vas a pueblos, incluso más económico todavía. Y en España, en la mayoría de ciudades, sí es cierto que hoy en día, si sales a comer y quieres comer bien, un par de cervezas ya se te van a ir 3 euros, 3 euros 20. Si te vas a Madrid, 4 o 5 euros en 2 cañas. Y luego sí es cierto que en España se estila más el tema de las tapas, pero hoy en día las tapas en muchos sitios están por 4 euros, 4 euros y medio cualquier tapa, o incluso en algunos sitios 5, 5,50. Entonces, si quieres decir, vale, voy a salir lleno, te vas a tener que tomar a lo mejor 3 tapas y ya se te van a ir 12, 13, 15 euros, más la cerveza casi 20 euros. Entonces, si comparamos todo, el global general, lo que es supermercado, restauración, viajar y demás, creo que Chequia es más económica que España. Por lo tanto, punto para Chequia. Otro punto muy importante y que yo al menos valoro mucho si voy a visitar un sitio o quiero vivir en ese sitio es el tema de la seguridad. El salir a las calles y saber que no me van a robar. El saber que dejo el portátil en la mesa del restaurante, puedo ir al baño o puedo salir a, no sé, a acompañar a un amigo que fume, porque yo no fumo, pero bueno, si algún amigo fuma, puedo salir fuera o dejar las cosas en la mesa y saber que no me las van a quitar, que voy andando por la calle de noche y no me va a pasar nada. Y ahí es cierto que yo he notado en Chequia una seguridad que en España, a ver, tampoco es que España sea Faluya, no vas a ir por la calle y te van a atracar, pero la tranquilidad que se vive aquí es espectacular. De hecho, si miras los rankings de índices de paz global, Chequia siempre está en los primeros 10, 15 puestos y España sí que está más abajo. Es cierto, por ejemplo, en mi ciudad hay ciertos barrios, hay algunos barrios en los que yo evito ir y de hecho se recomienda a la gente, oye, si puedes evitarlo, mejor no vayas. Sobre todo en barrios más periféricos, en ciudades grandes, los barrios periféricos dan la casualidad de que suelen ser como los más peligrosos o los que donde tienes que tener más cuidado, y aquí es un poco al contrario. De hecho, yo vivo en un barrio periférico y a mí me da la sensación que a más periférico sea el barrio en República Checa, más tranquilo es, más residencial, más calma hay. Sales un sábado por la mañana y ves a una familia paseando, el niño con la bici, una persona con el perro paseando tranquilamente, una mujer a su rollo con el carrito.
Y otro punto en el que te das cuenta de que de verdad Praga es muy segura es que por la noche a las 2 de la mañana, un viernes o un sábado, te ves a chicas completamente solas en el transporte público y no pasa nada, o andando por la calle y no pasa nada. Y yo noto aquí una tranquilidad cuando salgo por la calle de noche, sobre todo de noche, pues de día sí es cierto que bueno, en España en general tampoco pasa nada, pero de noche yo salgo y no tengo ningún problema. Hace un año y medio o así vinieron unos amigos de visita y uno de ellos me preguntó, oye, ¿hay algún barrio o alguna zona de Praga que deba evitar? Porque me gusta salir a explorar lugares que quizás no sean turísticos, pero no me quiero meter en un sitio en el que no deba. Y me paré a pensarlo y dije, no, realmente en Praga puedes salir por donde quieras, cualquier zona de la ciudad, y no hay problema. Y sin embargo en España sí que hay zonas en las que si tú por ejemplo vas a Barcelona y le preguntas a un local, oye, quiero salir yo solo a pasear, ¿hay alguna zona en la que es mejor evitar? Y probablemente sí que te digan alguna zona. Incluso en Sevilla hay algunas zonas que te digan, oye, mejor no te metas en este barrio, ten cuidado. Aquí no, aquí eso no pasa. Aquí es como, ve tranquilo por donde quieras, a la hora que quieras y no pasa nada. Y el último punto, que tampoco es que no sea importante, o sea, es el último, pero es importante igualmente, es el tema del mercado laboral y el trabajo. Y aquí pues tampoco hay mucho que discutir. O sea, realmente si tú miras cualquier gráfica, las oportunidades laborales que tienes en República Checa no las hay en España. En Madrid sí hay más oferta laboral, quizá en Barcelona, o no sé si quizá en el País Vasco, pero en términos generales el tema de empleo en España está muy lejos de compararse al de la República Checa. Aquí la gente está estudiando una carrera y antes de terminar, muchos de ellos ya están trabajando en lo que están estudiando. Y no hay esa preocupación por decir, vale, voy a terminar de estudiar y no sé si voy a ser capaz de encontrar trabajo, que en España eso sí pasa. Y hay gente que yo, por desgracia, hay mucha gente que yo he conocido en España que ha terminado sus estudios universitarios, no han encontrado trabajo y han dicho, bueno, voy a hacer un máster, han hecho el máster, seguía sin encontrar trabajo y muchos de ellos acaban opositando porque no encuentran empleo o las condiciones que les ofrecen son horribles. Y aquí es cierto que no es una preocupación el no encontrar empleo. Yo tengo incluso un amigo que vino hace 2 meses y sin hablar nada de inglés y sin tener formación universitaria está trabajando. O sea, es realmente muy fácil. Otra cosa es que los salarios van a ser más altos o más bajos. Eso ya depende mucho de la cualificación, de la experiencia y demás. Pero lo que es encontrar un trabajo que te paguen un sueldo normal y tener un buen horario, una tranquilidad tal y cual, aquí las oportunidades que tienes es muy loca. Te metes en los portales de empleo, yo lo hago a veces, comparar Infojobs, por ejemplo, que es como el portal principal de empleo en España, y lo comparo en mi ciudad, en Sevilla, con el de Praga, aunque Praga es un poquito más grande, pero bueno, tampoco es que sea muchísimo más grande. Y las ofertas laborales que ves es que son mundos distintos. O sea, la cantidad de ofertas que tienes aquí de todos los sectores tipo finanzas y demás, en mi ciudad es muy complicado encontrar buenas ofertas. Aquí hay todos los días muchísimas ofertas que se publican. Entonces, es que no es ni comparable la cantidad de beneficios que te dan las empresas aquí, cómo los jefes normalmente te suelen tratar bien porque saben que si te tratan mal, tú puedes coger e irte a otro país. Y digamos que aquí ves que es el trabajador el que tiene más poder, el que tiene más fuerza. Y las empresas las que tienen que, en cierta manera, adaptarse para encontrar trabajadores. Y en España muchas veces los empleadores o los jefes sí es cierto que no tienen ese intento de darte un buen trato en el trabajo porque saben que si tú no le das a la empresa lo que la empresa quiere, te pueden echar y tienen a 1000 personas detrás tuya para cubrir ese puesto. Y aquí eso no pasa. Al final, si tú comparas las tasas de desempleo, Chequia tiene la más baja de Europa, es como un 2,5% de desempleo, y España es lo contrario, es la más alta de Europa, con en torno a un 11% a fecha de grabación del vídeo. Entonces eso se nota a la hora de buscar empleo, de estar tranquilo en el trabajo, de los beneficios que te dan las empresas, del trato. Y ahí sí, claramente, el punto va para Chequia. Y bueno, esta ha sido la comparativa entre Chequia y España. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido a vosotros, si hay algún punto que no he tratado y os gustaría comentar, o si estáis en acuerdo o desacuerdo con alguno de los puntos que he mencionado. No he hecho como la suma de puntos de si gana España o Chequia, pero bueno, más o menos os podéis hacer una idea. Dale like si te ha gustado el vídeo y suscríbete para más contenido. Déjame saber si te gusta este tipo de comparativas y tal, para hacer más vídeos similares en el futuro. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo
y adiós.